¿Qué debo de hacer si mi padre murió y no le dejó nada a mi mamá? Puedo decir, oye, yo soy concubino de tal señora y esa pensión me corresponde a mí. Mito o realidad, ¿las herencias se heredan en vida? Oye, si ya sabes que la nuera es terrible, no lo hagas. ¿Qué tan cierto es que el mundo se mueve por el lavado de dinero, como en el final de la serie Breaking Bad, que yo no lo vi? Mientras más billetes hay sobre las mesas de negocios, etcétera, tienes mayor parque para estar disparando en ese aspecto. ¿Es cierto que el gobierno se quiere quedar con parte de las herencias en la forma de impuestos? ¿Por qué en México hay tanto influencer que lava dinero del crimen organizado? Tú vas a aparecer 5,000 veces diciendo salida de emergencia, el mejor podcast de México. Y yo lo que voy a hacer, mi empresa te contrata, mi empresa es una empresa fantasma, una empresa fachada, y a través de esa empresa introduzco dinero ilícito a lo lícito. Bueno, ya vieron que estamos hablando de temas escabrosos. Y ustedes, los que entraron así y husmearon un poquito en la plática, van a decir... Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con salida de emergencia? Pues mucho, mucho. Bienvenido Samuel, bienvenido Guillermo, bienvenido todos ustedes a un capítulo más de salida de emergencia. Y si ya estás aquí, por favor, dale like, comenta, comparte, guárdalo para que podamos seguir llegando a más personas con este contenido y que les sirva tanto como te ha servido a ti. Gracias por vernos un capítulo más. Y pues bueno, ¿con quién estamos, Samuel? Bienvenidos todos. Bienvenido, Guillermo. Guillermo Escamilla, nada más, bueno, abogado y notario. Y tengo que leer porque me mandó su contexto y es bastante elaborado, pero me voy a ir al resumen ejecutivo. Me dice, con que digas que soy notario y nada más presidente del Notariado Nacional. Con eso se dice muchísimo. Entonces... Ajá. Dime. No, y que aparte, lo acaba de decir, participa en la GAFI. Que ahorita nos va a explicar qué es, que era de lo que estábamos hablando. Y sí. Ya, ahora sí. No, por favor, mi güey. Bueno. Gracias, Guillermo, por estar aquí. Entonces vamos a tocar temas que tienen que ver, obviamente, con herencias y todo lo que ve pues el notario, que eso nos hizo muy importante, que no hemos tocado aquí, que tiene que ver también con cuestiones de cuando te separas, cuando mueres, en las relaciones personales, de trabajo, etcétera. Y pues qué mejor que hacerlo con un grande. Gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paola, a ti, Samuel. La verdad es un privilegio estar con ustedes y me siento muy honrado. Gracias. Y bueno, la dinámica como nosotros hacemos nuestras entrevistas en este espacio, mi estimado Guillermo, vamos generando una serie de preguntas, las vamos haciendo una Paola, una yo, y pues las debatimos y tratamos de aportar en la manera de lo posible lo mejor que podamos. Entonces vamos sin más a empezar con la primera. ¿Fuera? Sí, dale. Ahí va. ¿A qué edad debo empezar a escribir mi testamento? Bueno... La edad yo creo que pasa a un aspecto secundario de acuerdo a lo que voy a comentar. Bien. Podemos hacer testamento en algunas entidades del país desde los 14 años, en otras desde los 16. Pero yo no sabía. Pensé que a mayores de edad. Es el único acto jurídico, el único documento legal que podemos firmar nosotros mismos sin asistencia de nuestros papás, de quienes ejercen la patria potestad, antes de los 18 años. Y la razón de eso... es muy sencilla. Los códigos civiles, que es lo que regula las herencias a nivel nacional, son en su texto de hace más de 100 años. Y antes los niños trabajaban a edades más tempranas y entonces ya producían un patrimonio, pero también se casaban más jóvenes. Y entonces había la posibilidad de que tuvieran, desde los 15, 16 años, ya tuvieran descendencia. Y lo que consideró la ley en aquel entonces es: si ya estás en un proceso de adquisición de herencia y ya tienes ciertas responsabilidades, toma un par de decisiones. ¿Qué va a pasar con tu patrimonio y qué va a pasar con las personas que quieres al momento de tu fallecimiento? Y por eso se permite que desde los 14 años, en ciertos estados, se pueda otorgar el testamento y en otros a partir de los 16. Ahora, ¿cuándo tengo que empezar a escribir mi testamento? En cualquier momento. Y yo creo que todos lo hacemos de una manera indirecta, desde nuestro proceso de vida, ¿no? ¿Cómo queremos trascender? A mí me gustaría, ¿qué tal? En ese momento, quizá de manera inconsciente, lo estamos ya escribiendo.
Pero para ser quizá un poquito más puntual, yo creo que en el momento en que veamos que tenemos un ingreso y que vamos a tener una responsabilidad con alguna persona adicional. Fíjate, yo hubiera pensado, malamente yo no tengo, pero yo hubiera pensado que hasta que seas dueño de algo. O sea, si yo no soy dueña de nada, pues no voy a dejar Yo nada. también pensaba eso. ¿No? Mira, les doy un ejemplo donde hicieron favor de invitarme en esta colonia en la que nos encontramos ahorita en la Ciudad de México. En los temblores siempre es una zona en la que se da cierto desastre por el suelo, por donde están las placas tectónicas de la Ciudad de México. Y como ustedes han visto en esta visita, hay muchos jóvenes que viven en esta zona. Cuando fue el terremoto del 2017, se abrieron una serie de espacios y en mi notaría fueron muchos jóvenes, muchos menores de 25 años, que les tocó vivir el temblor en esta zona, que se preocuparon y no obstante que no tenían un matrimonio, una pareja formal o no tenían hijos, dijeron, oye, ¿y si yo me muero, qué va a pasar con lo que he hecho hasta ahorita? Con propiedades, con inmuebles o sin inmuebles, con una empresa iniciándose o no, dijeron, ¿y si yo me muero, qué va a pasar? Y entonces hicieron su testamento. Y no basta, por ejemplo, yo pensaría, yo no soy dueña de nada, tengo mi ahorrito en el banco, ponle tú. Y ahí en el banco, pues cuando lo abres, ahí dices... Un beneficiario, un ¿no? beneficiario, ¿a quién va a quedar? ¿Qué más? O sea, ¿qué más me tendría yo que preocupar? No sabemos, afortunadamente, la fecha de nuestra acta de defunción. Si cualquiera de nosotros supiera el día en que nos vamos a morir, pues podemos prever, ¿no? Quedar... no estuviéramos ni aquí. Sí. Puede ser, ¿no? Puede ser. Sí. Pero no lo sabemos. El testamento se hace en cierto momento de nuestra vida, pero se va a ejecutar hasta nuestro fallecimiento. Y en el momento que lo otorgamos, lo tomamos una foto a nuestros afectos, a nuestros sentimientos, a nuestras personas y a nuestro patrimonio de ese momento. Tomamos una decisión que no vamos a fallecer ese día en principio. Si nosotros partimos de que nuestro patrimonio y nuestra vida tiene que seguir evolucionando, debemos de considerar también de que no solamente puede ser esa cuenta, sino que puede haber la adquisición de una propiedad cuando tenga cierta edad o que voy a heredar algo. Es decir, no sabemos efectivamente cuánto vamos a tener al momento de fallecer y eso sí se puede prever en el testamento. Quizá no con los bienes determinados, pero sí podemos pensar que si hay ciertas circunstancias a favor de ciertas personas que reciban lo que tengan. A ver, déjame ver si te entendí. O sea, ahorita, por ejemplo, no tengo nada. Tengo mi cuentita que la tengo en el banco y en el banco hay un beneficiario. Pero si yo hago mi testamento ahorita, o sea, yo pudiera hacer un testamento de que cuando yo muera o no sé cómo se redacte, todo lo que yo tenga pasará a manos de mis hijos por partes iguales y ya todas las especificaciones que yo quiera, que si se vende, que si no se vende o como quiera, ¿no? O sea, aunque no tenga nada. Eso sería lo más responsable. Eso sería lo más recomendable, ¿no? Okay. Y sí lo puedes diseñar de esa manera. ¿Y qué es lo que vas a tener al momento que fallezcas? Ni siquiera tú lo sabes. Eso se va a determinar precisamente en ese momento. ¿Y qué es lo que van a recibir tus hijos por partes iguales? Lo que tengas en el momento que hayas fallecido. Ay, no, ahí viene septiembre, hay que hacerlo. No, claro, es muy importante. La verdad es que sí es muy importante porque la importancia se da en el sentido de que Dios no lo quiera el día que no estemos. Cuando mueres intestado es un problemón legal para nuestros familiares, hijos, que pues la neta es que lo dejas resuelto con un testamento de alguna manera muy sencillo y lo puedes hacer así como lo redactaste, así como lo dijiste. Es algo sencillo, es muy básico, pero bueno, con eso ya candadeas y evitas cientos de problemas a los seres queridos. Yo tengo una pregunta y a lo mejor es un poco ingenua, pero ¿qué pasa si yo no voy con un notario y no hago un testamento, pero agarro una cámara y doy mi última voluntad a través de un video o una carta y una firma? Buena. ¿Eso es válido o no es válido? Legalmente no lo es. Ok. Legalmente no lo es. ¿Por qué? Porque la ley determina que tiene que haber cierta forma o cierto rito para determinadas decisiones jurídicas de nuestra vida. Okay. Así como un niño nació, ya es.
pero requiere de su acta de nacimiento para que con nombre y apellidos se acredite una afiliación y se puedan hacer ciertos trámites. De acuerdo. De la misma manera, una escritura para nuestros inmuebles, un documento así donde consten nuestras empresas, nuestra licencia de conducir para poder manejar bajo un aspecto legal. Si yo puedo manejar un coche sin licencia, pues sí lo puedo hacer. ¿Qué pasa si chocas? ¿Qué pasa si A, B o C? Bueno, si no traes licencia, no opera el seguro. Si no tienes licencia, cometes una infracción adicional. Es decir, el hecho de que suceda no quiere decir que sea lo más legal. Y al no haber una legalidad en el otorgamiento del testamento, no se va a poder ejecutar tu decisión. Ya. Yo tengo una pregunta ya, un poco, o sea, en el tema, pero ya un poco no tan formal. O sea, ¿sí te ha pasado, así como en las películas, de gente que deje su testamento con así... Una servilleta. No, en triquiñuelas y luego en video? O sea, de que tú estés con la familia y les pongas el video y el señor salga y así te ha tocado. Lo está diciendo por la serie de mentiras, ¿verdad? Híjole, no puede ser. No puede ser. No, la verdad es que no, lo que sí me hace... Yo sí lo haría así. Aunque puede ser muy bueno, cuando se va a ejecutar nuestro testamento es porque ya no estamos. Ajá. Ya no podemos decir que era lo que queríamos y lo único que van a escuchar nuestros herederos es un escrito. Un escrito. Va a llegar una persona, puede ser ellos mismos, o puede llegar un notario, un abogado, y va a decir, yo, Guillermo Escamilla, instituyo como herederos a tales personas, o, bueno, lo redactamos en tercera persona. Uh-huh. Guillermo Escamilla instituye como sus herederos. Bueno, esto es lo que ellos escuchan. Y además en los testamentos, en la redacción somos poco afectivos. ¿Por qué? O sea, como el médico, cuando da un parte médico, o sea... Así, para que no lo interpretes indebidamente. Si utilizas palabras muy secas, muy jurídicas, y llega a haber un conflicto, se resuelve de manera muy jurídica y muy clara. ¿Y si hay lectura de testamento entonces? O sea, si se juntan a las partes. Exacto. Sí. O sea, ya murió el abuelo... Oigan, la lectura del testamento es el miércoles 12 de agosto en la notaría fulana de tal. ¿Así es como opera? Legalmente no. En la práctica sucede más de lo que creeríamos. Hay muchas personas que dicen, oye, este testamento se otorgó ante tal notario. Vamos con ese notario, que fue con quien mi papá, mi mamá, mi abuelo acudía para que él nos lo lea. Porque también aceptamos algo en ese momento. Que cuando fallecemos, estamos en un momento de incertidumbre, en un momento de tristeza, en un momento de sentimientos, y estos afloran de distinta manera. Hay quienes reflejamos la pérdida de una persona llorando, hay quienes lo reflejamos gritando, pero hay también quienes lo reflejamos reclamándole al hermano la Tutsi Pop que me quitó cuando tenía 7 años. Oh. Y ahí empiezan pequeños conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito sacar mi tristeza. Cuando acudimos con alguien, con un notario, con una notaria, con un abogado, con el contador o el financiero o la persona de mayor ascendencia en mi familia, también buscamos certeza. Entonces, vamos con ellos. Oye, tío, oye, notario, oye, abogada, tengo este testamento. ¿Quién me lo va a leer? Y la respuesta jurídica es, nadie, tú lo puedes leer. Pero también la respuesta en ese momento es, ¿por qué no nos reunimos todos y yo se los leo y se los explico? Para que no haya... No, eso no dice ahí. Eso no quiere decir esto, sino precisamos que en ese momento se resuelvan todas las dudas. Pero entonces estaría bueno tener el videíto. Exactamente. Fíjate que... O sea, sí, de que estoy, a ver, no, ya te estoy viendo, te vas a pelear. No, Paola, te vas a pelear. Quieta, Paola, sí, así lo quiero yo y lo respetas. Sí, claro. ¿Es? Debería de haber video. Hey. Sí, y un video afectivo. Es decir, ya hice mi testamento, instituí a tales personas como mis herederos. Les quiero decir por qué. O les quiero dejar este mensaje. Oye, qué bonito. Quizá todo no les va a tocar igual, pero eso no quiere decir que es un afecto distinto. Yo consideré ciertos aspectos. O una absoluta equidad no se puede. Como tú mencionaste, designo a mis herederos por partes iguales. Quizá entremos a esa parte o no, pero es muy complejo cuando hay varios. Viene a decir, oye, hay 2 refris. No hay 2 refris. Entonces un refri le toca a alguien y alguien más se queda con la estufa. O alguien se queda con toda la cocina. No podemos tener una exacta cantidad. No, tendría que venderse todo y repartirse en partes iguales. Luego, eso es lo complejo. Luego eso es un tema, ¿no? Cuando hay, cuando tienes 3 o 4 hijos,
es un tema porque dices, pues en partes iguales. Y entonces resulta que Paola o que los hijos, uno está muy bien económicamente y otro más o menos bien y dos muy fregados. Entonces los dos muy fregados dicen, oye, yo quiero vender el carro. Sí, y los otros dicen, no lo vamos a vender porque era el que traía papá y pues es sentimiento. No, pero es que yo sí ocupo. No, pues yo no. Y ahí es donde empieza la rebatinga bien sabrosa. O véndelo a 20. No, a 50. Vale 50. No, pero es que es 20 ya. Te están diciendo que o ya yo no 20. firmo, ¿verdad? Pues háganle como quieran. Híjole, es un fiestón. Yo he sabido de muchos casos. Pero para todos ellos hay solución desde el momento del otorgamiento del testamento. Yo creo que en distintos momentos de nuestra vida vamos conociendo mejor a nuestras personas. Hay personas que creemos conocer y nunca terminamos de hacerlo, sí, ¿no? Claro. Pero en la mayoría de los casos conocemos cómo va a haber esas reacciones. Y algo que dialogamos para el otorgamiento del testamento es, hoy instituyo como herederos a mis 3 hijos, ¿no? Oiga, ¿cómo se llevan sus hijos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Etcétera. ¿Cuál es la situación o la posición económica de sus hijos? 2 están muy bien, 1 está muy mal. Ok, ¿cómo reaccionarían bajo estas circunstancias? Empezamos a prever salidas. Escenarios, exactamente. Y de manera particular, aquellas preocupaciones como las que ahorita estamos comentando, podemos poner ciertas reglitas en el testamento. O sea, como candaditos. Candaditos o como obligaciones, o incluso podemos señalar condiciones. Entonces, todo eso, cada testamento es una decisión. Es un traje a la medida, se cuenta. Traje a la medida que lo tomamos con el corazón, pero tenemos que tener muy claro que la decisión final debe ser con la razón. No, y deja tú, porque esa es otra. Tú puedes pensar que tus hijos, ahorita lo estás diseñando, como dices tú, no sabes, Dios guarde la hora que te toque rendir cuentas allá arriba, cómo, lo que tengas, como ya lo dijimos, y cómo estén tus hijos en ese momento. Porque el que ahorita le va súper bien, no necesariamente el día de mañana le está yendo bien. Y una cosa es cómo reaccionan tus hijos y otra cosa es cómo reaccionan las parejas de tus hijos, porque esos también luego influyen muchísimo en el pique entre los hermanos. Y otra cosa, tú dices, no, es que conoces a la familia. Yo digo que la familia se conoce en las herencias. Hay una cuestión importante, además de lo que acaba de mencionar Paula. El testamento lo puedes modificar tantas veces consideres. O sea, no es inamovible. Exacto. Otorgo hoy mi testamento a los 30 años, que mi hijo está chiquito, mis hijos están chiquitos. Mis hijos van a ir creciendo, tengo a mi esposa, luego sucede algo, me separo, entonces cambió ahí la foto, mi foto familiar cambió. Entonces quizás sea conveniente que quien ya no esté en la foto de la familia, ya no esté en el testamento. Oye, alguien más entró a la foto de la familia o yo entré a la foto de otra familia. Bueno, vale la pena otorgar el testamento bajo las nuevas circunstancias. Y así también puedes ir midiendo los cambios de cuando entran los cónyuges, cuando entran las parejas. Oye, es que Guillermo es altamente influenciable por su esposa. Y su esposa y mi hija no se llevan, etcétera. Vamos a ponerle ahí cierta restricción. O, oye, vamos a hacer una cosa. Guillermo no va a ser albacea, va a ser tal persona el albacea. O Guillermo no le puede decir que no a su esposa en tal o cual sentido, vamos a prever ello. Es decir, en cada momento puedes modificarlo. Y le doy un ejemplo. Mi papá otorgó 7 testamentos. 7 testamentos fue su circunstancia de vida con mi mamá, con nosotros cuando íbamos creciendo. Cuando la primera de mis hermanas se separó y luego se divorció, y luego la segunda, y luego mi mamá falleció, fue ajustando su testamento en cada momento. Sí, y al final, muy inteligente. Y al final del día, lo que resultó, otorgó su último testamento 6-7 meses antes de morir, era lo que él sentía y lo que él visualizaba. Sí, de acuerdo a cómo en ese momento estaban. Yo le puedo heredar a personas que no tenga vínculos afectivos o ya sean afectivos o de cualquier índole. Ejemplo? O sea, un ejemplo. Al chofer, haz de cuenta. ¿No? Sí, por ejemplo, al chofer, al vecino, a un amigo de la infancia, a un cuate que yo lo tenía en alto aprecio y aunque ya no lo vea, pues le quiero dejar a él mis tenis. Esa es una pregunta. Y la otra es, todo lo que sea tangible,
se puede heredar. Es decir, así tan mundano como unos tenis, una mesa. O sea, puedes hacerlo tan detallado como mi mente lo está pensando. Así es. ¿Por qué? Porque tu testamento es tu voluntad. Aquí en México tenemos plena libertad para testar lo que querramos a favor de quien querramos. Hay otros países como España, Argentina, otros en los cuales forzosamente tienes que designar a tu descendencia o a tu cónyuge como parte de tu herencia, ¿no? Le dicen la forzosa o la legítima. Aquí la legítima es otra cosa, pero el punto, regresando con tu pregunta, es tú puedes heredar y señalar como heredero, como legatario, ¿no? La diferencia entre heredero es que un heredero recibe un porcentaje o la totalidad de tu herencia, de lo que haya, y un legatario adquiere un bien en particular. Entonces, le heredo a mi chofer mis tenis marca fulana, ¿no? Eso lo puedes hacer sin ningún problema. Oye, mi testamento lo voy a empezar a redactar hoy para terminarlo mañana. Sirve también como una revisión de vida propia de las personas que queremos. Y entonces vas con la o el notario y le comentas, oye, esto es lo que yo quiero. Y empezamos esa primera charla a decir, oye, efectivamente está bien. Noto aquí una contradicción, esa condición que pusiste no puede ser, etcétera, ¿no? Y al final del día le damos redacción a tu voluntad, respetando tu voluntad y dándote a conocer las consecuencias de ella. Con una particularidad adicional. A las herencias también se les dice sucesiones. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra vida? Tenemos un patrimonio. Ese patrimonio está compuesto por nuestros bienes, nuestros activos y también nuestros pasivos. Entonces, de todo aquello que seamos propietarios, lo que sea. O sea, la deuda también. Ahorita preciso algunos detalles con eso. Ese patrimonio lo transmito, ¿no? Como si fuera mi cartera. Mi cartera se la paso a mis herederos. Y en la cartera voy a encontrar dinero, deudas de la tarjeta de crédito, quizá un pagaré a favor, un pagaré en contra, no sé, X. Si yo tengo un acreedor, hay que ver quién es ese acreedor. Si el acreedor es una institución financiera, normalmente las deudas se van a pagar con el seguro que nos cobran. Nuestro crédito hipotecario, nuestro crédito de coche, nuestras tarjetas de crédito tienen un seguro. Entonces, esas deudas no se heredan formalmente, sino que quedan automáticamente pagadas. Mis activos, ¿qué es lo que va a pasar? Mis bienes, ¿qué es lo que va a pasar? Es necesario que se determinen, ¿no? Porque cuando otorgué mi testamento y puse que mis tenis eran para mi chofer, quizá tenía otras cosas que no mencioné explícitamente, o adquirí otras cosas, o quizá incluso dispuse de mis tenis más adelante, porque también el que otorgues un testamento no implica que vayas a perder la propiedad de tus cosas. Entonces, se hace esa revisión de cuáles son mis activos, cuáles son los pasivos que quedaron, que no fueron pagados con seguros o otros documentos de seguridad. Se pagan los pasivos con el mismo dinero que yo dejé, con los mismos bienes que yo dejé, y el remanente se lo doy a los herederos. Los herederos no tienen que pagar de su bolsa ninguna deuda. Ok. Ahí va. 2 preguntas que tengo. La primera. Mi papá falleció. Yo no sé si tiene testamento. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde busco? En cualquier notaría voy, me paro, en el registro civil, ¿en dónde? En términos generales, todos los códigos civiles de todas las entidades lo disponen, pero además ya hay un código nacional de procedimientos civiles y familiares. Es decir, es una misma ley que regula los trámites de herencias a nivel nacional, con ciertas salvedades en cuanto a su vigencia. Ese mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como los códigos de procedimientos civiles de las entidades, prevén, oye, vamos a cumplir la última voluntad de la persona que falleció. Necesito conocer si otorgó o no otorgó testamento. Y hay un registro nacional donde se anotan los avisos que damos las y los notarios, señalando en escritura tal, de tal fecha ante mí, Paola otorgó su testamento o Samuel otorgó su testamento. No decimos quiénes son los herederos. Nada más decimos que ustedes, por separado, otorgaron su testamento. O sea, ustedes avisan a esa lista nacional. Así es. Cuando fallecemos, voy a una notaría o voy a un juzgado de lo familiar y le digo, notaria, notario, jueza, juez, Guillermo Escamilla falleció. Aquí está su acta de defunción.
Aquí está mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, mi acta de concubinato, etcétera. Tengo interés para tramitar la herencia. Y lo que dice la persona con la que acudimos es, déjame checar primero si va a ser testamentaria o intestamentaria. Una subpregunta a esto. Tú acabas de mencionar que vas ahí ante el juez y señalas algo que te vincule con el muerto. O sea, el chofer o la novia o la amante no puede llegar y decir, oiga, quiero ir a ver qué dejó fulano. Cualquier persona puede ir a hacerlo. Cualquier persona puede ir a hacerlo. Habitualmente tienes que generar un vínculo. Okay. ¿No? Un acreedor puede ir al juzgado a decir, yo soy acreedor, Guillermo Escamilla ya se murió, quiero saber quién es el albacea, si hay albacea o no, para seguir un procedimiento para poder cobrar mi deuda que tengo, ¿no? Me refiero a esto en términos generales, pero efectivamente cualquier persona puede acudir. Lo que va a decir el juez es, sí, cómo no. Sí, compruebe el vínculo. Exacto. ¿Por qué me estás pidiendo esa intervención? Y lo que hace el juez es decir, ahora tengo que pedir informes a ese Registro Nacional de Avisos de Testamento, o lo hacemos los notarios, pedimos ese informe. Tenemos que acreditar el fallecimiento de la persona, formalmente solicitarlo y formalmente nos contestan por escrito. Guillermo se otorgó su testamento en la escritura tal de tal fecha. Samuel se otorgó su testamento en la escritura tal de tal fecha ante tal notario. Ok, ya sabemos que existe el testamento. Mándame una copia. Archivo de notarías o notario, mándame una copia. Y con independencia de que sea el chofer o no, el juez lo recibe, el notario lo recibe, y entonces determinamos la continuidad o no del trámite. El chofer no aparece en el testamento. El juez le impide que siga participando en el juicio. Ya. Es ante notario. No estás en el testamento, no puedes continuar. Sí, hasta aquí llegaste, ¿se cuenta? Así es. Ok. Ven como si salen muchas preguntas. Ahí te va otra. A ver. ¿De qué me lo cuestiono? ¿De qué sirve hacer tu santa voluntad notariada? ¿Es lo que tú quieres y exista o se permita la impugnación de un testamento? En principio, ese es un principio constitucional. Cualquier persona que sienta violentado su derecho puede ir a acudir a un juzgado. Tú puedes ir a un juzgado y señalar que yo te debo 10 millones de pesos. Es mi responsabilidad decir, no es cierto, esto no es cierto, es una mentira, ¿no? Y eso lo podemos poner en cualquier área, cualquier rama. ¿Qué es lo que puede suceder? Puede suceder que el testamento no se haya otorgado en la manera que la ley lo establece. Ahorita mencionaba Samuel, oye, hago mi listita y pongo a tal persona. Tú decías, pongo mi video, ¿no? El juez va a decir, oye, en lo que tú me traes como testamento, no es válido. No es válido, ¿ok? Tengo este otro testamento. Y en ese momento de enojo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, voy a demandar. Porque me desilusionó. Yo estaba en el video de mi abuelito. Me dijo que la hacienda era para mí. Y no aparezco ni siquiera en el testamento. Y voy a ir con una abogada, con un abogado, que también ves. Ya. Y dicen, no, claro que lo vamos a impugnar. ¿Por qué? Porque no estaba en sus facultades mentales cuando otorgó el testamento, porque no era él o ella quien otorgó el testamento, porque el notario no redactó debidamente el testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden darse esas causales. Ya. Por eso están previstas en la ley. Pero a manera de ejemplo, todos hemos escuchado que se impugnó el testamento de José José. Todos escuchamos que se impugnó el testamento de Juan Gabriel. Pero también todos escuchamos que prevaleció el testamento de José José y escuchamos que prevaleció el testamento de Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque eran testamentos debidamente redactados, se cumplieron con todas las formalidades y entonces precisamente la ley protege la voluntad de las personas que ya no pueden. No están. Oye, es que el de José José sí estuvo medio fuerte. Porque no sé si, o sea, me desmentirás. Aquí está Karin atrás, Karin Stores. Me desmentirá. Hizo su testamento cuando estaba casado con la primera. Y así se quedó, nunca lo cambió. Y se volvió a casar, tuvo otra hija y anda, vete, no les dejó nada. Sí, eso sí, o sea, pues debería de haber actualización. Pasa cuando sucede. Pues sí debería haber, pero no las hizo. Pues bueno, eso. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Pero no lo hizo. Esa parte, tú dijiste hace un momento, cuando estemos allá arriba,
y que estemos viendo y que estemos dando cuenta, no sé si yo vaya para arriba o vaya para abajo. Yo no sé si voy a estar así o voy a estar lo así. que estaba pensando. Ustedes están asumiendo que van para arriba, pero también está abajo, oigan. y entonces, si esa decisión, ¿no? Al final de todo esto, quizá la persona que menos quería a José José fue quien recibió su herencia. O quizá era quien más quería y por eso la dejó todavía en el testamento, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que al final del día caben en nuestra responsabilidad, también es nuestro propio flagelo. Nosotros mismos vamos a saber a quién pusimos y a quién no pusimos en el testamento. Y una cuestión adicional, nada para hacer este tema, y perdón porque luego me extiendo mucho en la respuesta. No. Menos del 5%, menos del 6% de las personas en México con edad para testar han otorgado su testamento. Estamos hablando de... Sí, yo estoy en el 94. Y quienes amablemente ven este podcast, levantarán o no levantarán la mano. Pero importante. Estamos hablando de que hay un 94% de personas que van a tener que acudir a un procedimiento en el cual la persona que podía haber dispuesto de sus bienes a favor de las personas que quisieran, no lo hizo. Sí, o sea, digamos que les heredó puros problemas. O no. Sí, no, bueno, sí o no, porque a lo mejor no tiene nada o lo que sea, ¿no? Pero las historias desafortunadas de el intestado, ya escuchamos al intestado como problema. Ya escuchamos al intestado como que seguro era un conflicto. Ya escuchamos al intestado, y lo quiero señalar también, como un proceso que va a ser más costoso a un testamento. Un testamento es el acto jurídico que en el septiembre mes del testamento es más barato. O sea, en el mes del testamento es septiembre. Y tengo entendido que hay uno que es hasta gratuito, ¿no? O no sé si es gratuito o muy accesible, que es como el más básico. Y ese, danos un ejemplo del más básico. ¿Cómo sería así rápido un testamento básico? Yo diría que ningún testamento termina siendo como muy básico. O sea, el gratuito, ¿cómo es? En todas las entidades del país, cada colegio de notarios en cierto momento hace un convenio con el gobierno estatal o con alguna dependencia del gobierno o los congresos para que a las personas de bajos recursos puedan otorgar su testamento de manera gratuita o a un costo mínimo. Como sea el testamento, se les atiende a las personas y esa va a ser su voluntad. ¿Qué es lo que decimos? Oye, que no llegue una persona con 30 legados y diga el rancho fulano tal es para tal, el rancho fulano tal es para tal, el departamento, la casa, los coches. Sí, lo que era gratis, gracias. Exacto. Entonces decimos, oye, no aplicas en un programa bajo estas circunstancias. A ti te ponemos en el siguiente renglón. A manera de ejemplo, tengo el gusto de participar ahorita en un programa de testamentos gratuitos para una alcaldía, la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Son bajo ciertos rubros, bajo ciertas características, y esas personas otorgan su testamento, se les atiende, se firma conmigo el testamento y es su voluntad, tal cual desean su voluntad. Desde luego ha llegado, es que yo quiero el departamento tal, la casa tal, etcétera, etcétera. Señora, señor, usted no aplica para este tipo de testamento. Tenemos otro testamento especial que es también en convenio con el gobierno de la ciudad, en que el colegio de notarios dice, a ver, si tienes más de 65 años, tu testamento te va a costar 600 pesos. Y eso es lo que cuesta. En septiembre, mes del testamento. Y hay programas así en todos los estados, en todas las entidades. El Colegio de Notarios de Nuevo León lo hace, el Colegio de Notarios de Sinaloa, de Coahuila, de Yucatán, de todos los estados. Pues póngase trucha. Septiembre es el mes del testamento. Y el costo en septiembre no va a depender de si tienes mucho o tienes pocos recursos. Es un costo fijo que determina el propio colegio de notarios y lo acuerden en muchos casos con el gobierno de la entidad, y tú otorgas tu testamento. Y realmente es septiembre y octubre. Va. ¿Mito o realidad? ¿Las personas sabias se gastan todo antes de morir y no dejan herencia? Mira, no sé. Yo lo que sí creo es, como comentamos hace un momento, creo que tenemos que prever para el momento en que nuestra edad ya se esté acercando a su final.
Hay quien no, por más que quiera gastar, no se lo termina, Sí, ¿no? claro. Y hay quien desafortunadamente no tiene dinero que gastar. Son circunstancias distintas y yo sí creo que podemos materializar o dejar patente nuestro cariño, no con una casa, no con un edificio, y puede ser con una figurita de Lladró de las abuelitas, o con una casa, o con un edificio, cada quien sabrá, ¿no? Pero yo no sería de la idea de llegar en cero a tu último día. ¿Tú qué dices? No, yo creo que tampoco, pero inicialmente cuando buscas generar patrimonio, lo que haces es darle, digamos, seguridad a la familia, ¿no? O sea, inicialmente lo haces por eso y para prever cuando tú estés en una edad avanzada que ya no produzcas dinero, que eso te dé el sustento para tus últimos años, ¿no? Y evidentemente en esa etapa, pues difícilmente te vas a deshacer de lo que te genera para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque sería ese, buscar generar patrimonio para tus últimos 15 años de vida y pues no puedes deshacerte de lo que te está dando para vivir. Y si eso queda vivo o vaya, está ahí cuando tú ya no estés, pues que lo disfruten las familias. Eso yo creo que es un acto de amor muy bonito, ¿no? Yo, ¿qué puedo pensar de eso? Definitivamente creo que en la vida bueno, yo en lo personal, lo que yo hago o el trabajo que hago yo, que hace el papá de mis hijos, pues es obviamente para darles una buena educación, en la medida de las posibilidades, una buena vida. Pero la primera instancia para nosotros no es saber qué les voy a dejar. O sea, es saber cómo le voy a hacer para nosotros tener una vida digna a futuro. Si el día de mañana que yo ya no esté, hay algo, que padre, pero no es mi fin último, ni por lo que pasa el sudor de mi cabeza, de mi frente, de estar haciendo patrimonio para dejar. O sea, la verdad es que lo que yo estoy haciendo es tratar de no dejarles yo como problema. O sea, que yo no sea un problema para ellos. Esa sería mi primera preocupación. Antes que pensar si les voy a dejar algo o no a ellos. Porque luego también, mira, la gente que luego yo veo que está confiada en que les van a dejar algo, son las que menos se mueven, son las que menos hacen. Y lamentablemente es muy frecuente eso, pero también nosotros lo vamos provocando. Claro. Hace un momento platicábamos, ¿no? ¿Qué me vas a dejar? Te voy a dejar una muy buena educación. Eso también me lo dijeron a mí. Tu herencia es tu educación. Yo le digo a mi hijo, yo tengo, le gusta mucho comer. Y le gusta mucho comer bien, ¿no? Lo mismo puede ser una quesadilla, pero una muy buena quesadilla, ¿no? O un plato muy elaborado. Exótico. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo con lo que he gastado en ti, más que tu herencia no va a ser tu educación, sino tu nutrición. Sí, ¿no? sí. Entonces, pero eso es a manera de chiste. Pero en este proceso de vida que tú estabas relatando, a nosotros también nos dijeron, oye, échale ganas. Yo voy a ayudarte para que tengas una buena educación, unos buenos valores y principios que creo que eso es esencial y lo dialogamos hace un momento. Sí. Si ya tienes una educación académica, si tienes buenos valores, buenos principios, ya le estás dejando el mejor cimiento para lo que sigue. Oye, que le estás ayudando con un par de ladrillos adicionales, qué bueno. Sí. Pero ese proceso de vida en el cual tú trabajas, Samuel trabaja, yo trabajo, estamos en una curva que luego va a empezar para abajo y alguien más va a seguirnos, ¿no? Los ciclos económicos son precisamente olas y esas olas las tenemos que ver de manera individual. Cuando ya no podamos producir lo que producimos a esta edad, entonces tenemos que prever que haya comida en el refrigerador. Es correcto. No, y deja tú, hay gente que logra, que le va bien o que está, y deja de vivir o de disfrutarlo por dejar algo a tus hijos o a tus afectos. Y dejas de disfrutar los frutos de tu trabajo y de tu esfuerzo. Literal, sí conozco gente así.
que no viaja, que no va a buenos restaurantes. Para tratar de dejar algo, ¿no? Para tratar de cuidar o gente que está a lo mejor viviendo pues, apenitas, que está viviendo de una rentita y tiene otra casa y tú dices, oye, bueno, véndela, métela al banco, te va a dar mayor rendimiento. Y no, porque esa casa es para mis hijos. Oye, espérate, no estás viviendo dignamente tú bien o pudieras estar viviendo más cómodamente tú y estás cuidando lo que vas a dejar. Pues cuídate tú, ¿no? Que fuiste el que lo trabajó, el que lo sudó. Sin duda, la herencia es un regalo. Tú decides qué le dejas a quien tú quieres, ¿no? Dentro de tus posibilidades. Y partiendo de ese regalo, el regalar siempre conlleva un acto de cariño, ¿no? Hay veces que lleva un acto de compromiso, ¿no? Pero normalmente en las personas cercanas es un acto de cariño. Por eso cuando llegamos con un regalo que vemos como que no lo valoran tanto, nos sentimos hasta tristes, ¿no? Sí. Y la herencia es igual, es un regalo que no estamos obligados a dar. En vida, en este momento, yo voy a comprar un regalo para una boda carísimo y no tengo el dinero. Es un poco abonando lo que tú dices. ¿Para qué voy a comprar un regalo de un dinero que voy a deber durante 2, 3 años en un 36 meses sin intereses? No lo puedo hacer, no lo puedo pagar. En lugar de tener una vida tranquila, no compres ese regalo carísimo, llega con un detalle porque la otra persona te lo va a agradecer igualmente, ¿no? Aparte, yo lo veo con mi mamá, por ejemplo. O sea, como hijo, lo que quieres es que tus papás estén bien, vivan cómodamente, vivan dignamente. O sea, yo no estoy esperando que me herede o que me deje. O sea, para eso yo me la estoy partiendo en cuantos trabajos pueda. O sea, mamá, véndelo, disfrútalo, gástatelo, viájalo, gózalo. Para eso lo hiciste. Totalmente de acuerdo, pero yo también creo en esa parte que no es para la parte de las herencias. Creo que ahí también como papás tenemos que influir a no decirles no te preocupes. Sí. ¿No? Porque entonces lo que estamos haciendo es generando una expectativa y una obligación de dejarlos muy bien, ¿no? Tenemos cualquiera de nosotros conoce a alguien que a cierta edad no ha hecho otra cosa más que vivir de lo que le dan sus papás. O vivir esperando la herencia. O vivir esperando la herencia, ¿no? Entonces, y todos los conocemos. Y dices, híjole, qué gacho, ¿no? Sí. ¿Las herencias generalmente dañan más de lo que ayudan? Yo creo que no. Yo creo que las herencias siempre ayudan. Lo que dañan es la manera en la que aceptamos que somos y que nos dejaron. O sea, sí. Yo creo que eso es lo que nos daña. La actitud que tomamos ante la voluntad de quien lo hizo, ¿no? Así. Oye, y se puede, por ejemplo, dejar... Ahorita comentaste que hay países donde específicamente sí le tienes que dejar herencia a tus hijos, o sea, o a tu esposa. Aquí tengo entendido que no. Así es. Porque supe de un caso de una señora que se muere y dejó toda su herencia a la Universidad de Guanajuato y ahora sus hijos están impugnando el testamento. O sea, lo único que establece el derecho mexicano es si, así como platiqué hace un momento que tu patrimonio es la totalidad de tus ingresos, de tus bienes y de tus deudas, si yo tengo obligación de ministrarle alimentos a una persona, mis hijos o mi cónyuge por determinadas circunstancias, esa obligación va a permanecer en tanto no haya otro responsable en cumplir con esa obligación. Si yo tengo niños chiquitos y yo soy el único que les está proveyendo lo necesario para comer, para estudiar, para tener un lugar donde habitar, sí tengo que prever esa circunstancia en mi testamento. Oye, sí, pero falleciste a los 80 años y tus hijos ya tenían 50 y tantos. Esa obligación de ministrar alimentos ya se terminó, con toda certeza. El derecho de impugnar el testamento se tiene. Sí, ahora, ¿ese derecho te asiste o no te asiste? No, es que a mí me debió de haber dejado. No, aquí en México no. Aquí tú decides a quién le dejas, solo prevé esas responsabilidades con menores, vaya. Con personas que no han cumplido 18 años o si yo tengo un hijo con discapacidad, una hija con discapacidad, mi cónyuge tiene alguna discapacidad y no puede valerse por sí mismo y yo me hacía cargo de ella o de ellos, entonces sí tengo que prever algo ahí. Fuera de esos casos, decides tú. Ahora, si tienes un hijo
fuera del matrimonio y no está registrado tu nombre, ¿puede haber ahí algo? Pues te apelas, ¿no? Pues ahí... La demanda de paternidad se tiene que ejercer cuando el presunto padre está con vida. No. O sea, si ya murió, bye. Y no, oye, fíjate que Rockefeller era mi papá, ¿no? Se murió hace 30 años, pero era mi papá. Oye... Y lo retroactivo. Exacto, ¿no? No, hay ciertos procesos. Si ya se inició una demanda de paternidad, antes del fallecimiento, sí se tiene que agotar y si existe una responsabilidad. Y hay una serie de factores y elementos adicionales, pero nada más para agotar este punto. Desde pruebas de ADN, otro tipo de pruebas, que incluso puede obligar a que el acta de nacimiento se asiente el nombre del padre, ¿no? Los hijos pueden heredar, o sea, es común que las herencias son de padres hacia hijos, pero los hijos también pueden heredar en forma ascendente o todo es descendente. No, a quien tú decidas. No, normalmente, por lo que vemos, y ahorita Paula estaba comentándolo un poco, vemos siempre para mis hijos, ¿no? Vemos para que ellos estén bien, para que mi cónyuge esté bien, para que mi pareja esté bien, para que las personas que queremos estén lo mejor posible de acuerdo a lo que prevemos. Entonces, vemos quizá indebidamente que mis papás ya están bien, ¿no? Mis papás ya están grandes, mis papás estimo que van a fallecer antes que yo y por eso dejo a mis hijos, ¿no? Porque naturalmente la posibilidad de fallecer es más alta a cierta edad, ¿no? Aunque todos tenemos el 50% de fallecer cada día, ¿eh? Sí, claro, 50% de posibilidad. Sí, claro. Entonces por eso vemos para abajo. Pero también es muy frecuente, quizá más de lo que pudiéramos pensar, que se vea por los papás, ¿no? Yo sé que mi mamá, mi papá, mis tías, ¿no? Te están pasando una circunstancia complicada, les dejo un pechito ahí. Oye, Guillermo, y entendiendo que yo le puedo heredar a cualquier persona y que cualquier persona me pudiera heredar a mí. Uh-huh. Y sabiendo que ahí nos están viendo muchas personas de gran corazón, que seguramente alguien nos va a dejar algo a Samuel y a Paola. Sí, oye, bueno, fue así. En vez de la Universidad de Guanajuato, pues hacemos una fundación de salida de emergencia. Fundación de salida. El punto es que yo estoy aquí con Paola, ¿verdad? Y ya murió Juan Pérez. Y resulta que Juan Pérez decidió dejar 500 pesos en herencia a Paola y a Samuel. Pero nosotros, pues no sabemos ni quién es Juan Pérez, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué sucede ahí? O sea, al momento que le den lectura, alguien me tendrá que notificarle a Samuel y a Paola, oye, Juan Pérez de Acapulco les dejó 500 pesos. Ah, caray. ¿Funciona así o...? Sí, efectivamente funciona así. Uh-huh. ¿Y cómo se prevé eso? Si fuera yo el notario, oye, quiero dejarle 500 pesos a Paola y a Samuel. Que Paola y que Samuel, ¿no? Identifícame a la persona que va a ser, porque si es Paola o Samuel, búscate millón de Samuel y el millón de Paola que pueda haber en América, ¿no? Son los de salida de emergencia, etcétera, etcétera. Ya vas acotando, vas previendo una identificación. Cuando la persona fallece y se inicia el proceso de ejecución del testamento, lo que hace el notario o el juez o la jueza dice, bueno, ¿y dónde están Paola y Samuel? Porque aquí están en la cláusula primera, les dejo 500 pesos. ¿Dónde están? Y dice, los herederos, no sé dónde estén. La verdad es que... Ni los conocemos. Los conocemos. No, dicen que son los de salida de emergencia. No te hagas. Los voy a buscar por redes, etcétera, para encontrar algún vínculo. Y entonces ahí se da un proceso de búsqueda de ustedes. No los encontramos, salen unos edictos. Oigan, hola Samuel, vengan aquí en mi notaría, hay un legado a su favor. Por ley incluso tengo que hacer una publicación, 2 publicaciones, una vez de que se tramita la herencia, se está tramitando la herencia. Si no llegan a aparecer, se tiene que garantizar por parte de los herederos que cuando ustedes aparezcan digan, Samuel, Paola, aquí están sus 500 pesos. ¿Cuándo? 10 años. Digo, porque tampoco van a estar trayendo los 500 pesos en la bolsa para ver cuándo aparecen. Oye, y adelante. No, es que antes de que hagas la pregunta, lo cual no se me hace una mala idea. O sea, a toda aquella gente que nos ve, que se ha sentido ayudada por nosotros, ahora en septiembre que vaya a hacer su testamento, 500 pesitos. 100, güeris. 100.
Está bien, 100, 50 y 50, Va. 100. A nada les cuesta. O sea, ya van a estar ya en Aparte el va a ser cielo. gratuito, hombre. Y es gratuito el testamento y nos deja 100 pesitos y así ya en un futuro de 100 en 100 de toda la gente que hemos ayudado. No, hombre, güeris. No, ya me vi. Ya me vi haciendo más bien aquí en esto. Gracias en vida a todos aquellos que nos van a heredar. Oye, pero Gracias. fíjate lo interesante, güera. Aquí tú tienes que poner una cláusula en tu testamento que lo vamos a hacer ya. Ya llega. Es, Sí. voy a heredarle mis zapatos, mis pulseras, mi camioneta, mi casa, lo que fuera a Samuel. Pero además vas a poner ahí todo lo que nuestros amigos nos donen, que yo no sepa, también va para Samuel. Alguna clausulita donde todo lo que vas a recibir también me lo tienes que echar para acá, güeris. Sí, claro. Either way. No, de los güeyes no, nomás eso, güera. Sí, entonces a ver quién sale mejor. Dice, ¿qué debo de hacer si mi padre murió y no le dejó nada a mi mamá? Pues ser responsable y como hijo ayudar a tu mamá. O sea, ¿qué debo de hacer yo como hijo si mi padre no le dejó nada a mi mamá? Por alguna razón no se lo dejó. Yo creo que lo que tienes que hacer es respetar la voluntad de tu papá. Por algo te benefició a ti. Entonces, si ese es tu deseo y tu responsabilidad como hijo, ayuda a tu mamá. No cuestiones la decisión de tu papá. Mejor ve por... ¿cómo se llama lo del seguro social o cuando te retiras la pensión? ¿Esa nos se hereda? Puedes designar un beneficiario, sí. Eso y en las afores también. Yo pensé que nada más era si te casabas. O sea, a tu cónyuge que le tocaba un porcentaje. O sea, si no heredaste tu pensión, ya se perdió. ¿La puedes heredar? No. Puede ir la esposa, el marido, o puede ir la concubina o el concubinario. Pueden, quienes tengan una relación de pareja jurídica a través de un matrimonio o de hecho, que es también jurídico a través de un concubinato. Que tiene que estar documentado. Tiene derecho a recibir esa pensión. Pero lo tienes que especificar, si no, no. No necesariamente, porque dentro del proceso de herencia puede decir, oye, yo soy concubino de tal señora, y esa pensión me corresponde a mí. Oye, juez, dile al Seguro Social que me reconozca ese derecho. Y tan. Eso, y también los hijos menores de 25 años en tanto estén estudiando. A ver, yo tengo una duda. ¿El concubinato lo tienes que registrar ante el registro civil? En principio, se puede registrar ante el registro civil. Lo puede registrar dependiendo de la entidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay actas de concubinato. Vas al registro civil y manifiestas de que vives de común acuerdo con una persona que te encuentras libre de matrimonio o que han tenido hijos en común, ¿no? Lo manifiestas, se levanta un acta y esa es una manera de decir nos reconocemos mutuamente nuestros derechos. ¿Y cuál será la diferencia entre concubinato y matrimonio civil? Para efectos de herencia, ninguna. ¿Y para qué efectos tiene diferencia? A manera de ejemplo, en cuestiones fiscales. Si yo le dono algo a mi esposa, ella no tiene que pagar un centavo por esa donación porque se entiende entre cónyuges. Entre concubinos no hay ese beneficio. Así es. ¿Es lo único o hay así cosillas así? Puede ser algunos otros detalles, pero... Pues tiene que haber una diferencia, si no, no existiría. La realidad es que la figura del concubinato se ha ido reforzando porque también cada día hay menos matrimonios, cada día más parejas viven de común acuerdo, incluso viven varios años antes de casarse o dicen, oye, no necesito de un documento para decir que te quiero y que voy a ser responsable de nuestra relación, ¿no? Pues si no necesito el documento, pero como quiera necesitas el documento del concubinato. Hay algo particular. El concubinato, como es una situación de hecho, se puede probar posteriormente al fallecimiento de la persona. ¿Cómo pruebas eso? Con testigos, con documentos. Con videos, somos pareja. Ya valió. Tienes que vivir juntos para el concubinato. No tienes que vivir juntos. ¿Verdad que sí? Pues si hay matrimonios que ni siquiera viven juntos. No, ¿verdad que sí es bien? Lo puede ser. Incluso la Corte ya determinó que aunque estés casado, no te has divorciado
y estás en una relación de hecho con una persona viviendo de común acuerdo o has tenido hijos, también se valida el concubinato, porque es tu responsabilidad de haberte divorciado y tu concubina no tenía por qué sufrir las consecuencias de tu falta de decisión en divorciarte. Mito o realidad. ¿Las herencias se heredan en vida? Algunas sí, otras no. ¿Se deberían? Algunas sí, otras no. Yo no heredaría ni sugeriría que alguien herede o done a quien corresponda los bienes o tal cantidad de bienes que le impidan tener un lugar donde vivir y un sustento con que mantenerse. Oye, te voy a donar, tengo una casa, se la voy a donar a mis hijos. ¿Ok? Yo dije hace un momento que nadie conoce mejor que nadie a sus personas, Sí, ¿no? claro. Oye, si ya sabes cómo son, o como tú dijiste, si ya sabes que la nuera es terrible, no lo hagas, porque te van a sacar. O dona y resérvate el usufructo vitalicio de ese bien, a manera de que siempre tengas un lugar donde vivir decorosamente, de acuerdo a tus circunstancias. Sí. Fiscalmente, ¿qué te conviene? También es cuestión de revisar cada caso, porque si tú donas, hablando de inmuebles, el donatario tiene que pagar un impuesto y quien recibe tiene que pagar un impuesto. Y por ejemplo, en la Ciudad de México, sobre ciertos valores, las herencias tienen una reducción de ese impuesto del 80%. Y algo más, que creo que es lo más importante. Cuando otorgo un testamento, estoy disponiendo de mis bienes, pero para el momento que llegue a faltar. En tanto eso se da, conservo la plena disposición de mi patrimonio. Lo que yo quiero hacer con mi patrimonio lo puedo hacer. Sí. Si necesito, debo o quiero vender, lo voy a poder hacer y no tengo que pedirle opinión a nadie. ¿Por qué? Porque si mi hijo ya se vio que se va a quedar en la casa, no, pues mi papá no la venda. No, papá, yo no la voy a dejar que la vendas, ¿no? Pero por otro lado, si no lo hice, pensé en el testamento, no vendí mi casa, lo van a recibir, lo llego a necesitar, lo vendo y de todas maneras algo les voy a dejar, ¿no? Fíjate que en mi caso, la casa de mi mamá, justo cuando se divorcian mis padres por cuestión del convenio, por candadear, por fregar, por lo que sea, la casa tuvo que quedar en donación a nosotros con usufructo vitalicio para mi mamá, pero en ningún momento hemos pensado que esa casa es nuestra. O sea, realmente, o sea, claro, sabemos que el día de mañana tendríamos que firmar y todo, pero esa casa es de mi madre. O sea, yo no pudiera decir, ay, es que ya me la donó. Pues, o sea, yo sé que fue por un acuerdo de divorcio y que fue por una negociación, ¿no? Porque fue de cierta manera. ¿Sí me explicó? Sí, pero yo te puedo asegurar que no todas las personas. Sí, no todas las personas. Sí, no. Y todos nos enteramos día a día de el primo de un amigo que le pasó esto. Y cada día esas personas incluso pueden ser de nuestra propia familia. Ya no es el primo de un amigo, ya es alguien muy cercano o que nosotros vivimos en nuestra propia familia. Sí. Y dices, ¿cómo recorchulis hiciste eso? ¿No? Por eso creo que mientras estén bien documentadas las decisiones, bien valoradas las decisiones, jurídicamente vas a tener todos los elementos para sacar tus salvavidas en el momento que sea necesario. ¿Qué es lo que pasaría? Tú dices, yo en mi vida voy a sacar a mi mamá de la casa. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa si tú heredas a uno de tus hijos y dice, yo sí voy a sacar a mi abuela de la casa? Sí, que yo ya no esté. Exacto. Y queda un hijo mío, sí. Y él sí. ¿Eso lo puedes poner también en el testamento? Sí. Esta casa no podrá ser desarrollada. No, pero ya la heredaste. Ah, yo como hija. Sí. O sea, puedes dejar eso. En el testamento puedes decir, tal persona va a gozar del uso de la habitación o del usufructo de esta casa de manera vitalicia. Y una vez que esta persona fallece, automáticamente se consolida la propiedad. Entonces no es algo complejo, es algo muy sencillo y es algo muy frecuente en los testamentos. Oye, yo le dejo el usufructo de mi casa a mi esposa y para que tenga un lugar donde vivir permanentemente. Yo no sé, mi testamento yo lo hice hace más de 15 años, ¿no? Mis hijos estaban chiquitos.
Y yo confiaba, ¿no? en que, como lo son, muy buenas personas y adoran a su mamá. La adoran. En aquel momento yo dije, a ver, esto no sé cómo vaya a caminar. En tanto pasa cualquier cosa, mi esposa que tenga su casa donde vivir. Y eso se prevé en el testamento. Ok. Igual y mis hijos no van a sacar jamás a su mamá de su casa. Igual y no. Pero igual y algo cambia. Sí, sí. Puedes, una vez que yo haya determinado que yo heredo esta propiedad en vida a mis hijos y yo me reservo el usufructo vitalicio hasta que yo muera, ellos no pueden no pueden gozar de los beneficios de esa propiedad. ¿Puedo darle reversa a esa decisión o tienen ellos que firmarla? Hay causas por las cuales se pueden revocar las donaciones. La principal, a manera general, es la ingratitud. Oye, a ver, yo te dejé el rancho y ahora resulta que yo necesito unas aspirinas y me dijiste, papá, pues hazle como quieras, ¿no? Oye, entonces yo acabé en una esquina abajo de un puente pidiendo dinero para poder comprarme unas aspirinas. Entonces, por ingrato, te revoco la donación. Yo no te voy a firmar, no importa. Si tú no me firmas, no pasa nada. El juez de todas maneras va a tener por revocada la donación. Otra causa de revocación de las donaciones es, yo le doné a mis hijos, ¿no? que tienen 19 y 23 años, les dono la casa. Y yo el día de mañana tengo otro hijo. Oye, espérame, yo no sabía. Hay que proteger también a él. Espérame tantito. Yo ahorita inicio un proceso en el cual tengo que prever y tengo que, espérame, te la puedo revocar. Y de manera adicional... Bueno, ¿y qué pasa si dices, me equivoqué, la regué, no debí de haberlo hecho? ¿No se puede? No. Es como el matrimonio. O sea, no lo hagan, gente, no lo hagan. Si no hay una razón que sea tan fuerte para tomar esa decisión, no la tomes. O sea, voy a quedar bien con mis hijos ahorita que tengo 55 años y voy a poner a su nombre en la casa. Bueno, yo tengo 57, pero hay alguna situación con mis hijos, quiero quedar bien con ellos, quiero que me vean no como papá, sino que me quieran como si yo fuera Santa Claus. Entonces, aunque sea económicamente que me tengan un afecto, pongo a su nombre en la casa. No lo hagas. Lo que quieres que es comprar cariño, sí. Al final del día, si es un tema meramente económico, llévatelos de viaje mejor. Es que sabes que eso pasa mucho en las negociaciones de divorcio. Mucho, porque es como un... Pues pero es para cuidar luego los patrimonios, o sea, para que... Pero es que está... Sí. O sea, a final de cuentas, lo que hicieron tú y ella son para tú y ella. O sea, si ella lo quiere regalar, si él lo quiere regalar, si ella lo quiere crecer, o sea, ¿por qué poner esos candados a la pareja de, no, a los... O sea, ¿sí me explico? Es que tenemos cierta responsabilidad. El día de hoy, si yo tengo un hijo que no ha cumplido 18 años, tengo esa responsabilidad de alimentos que mencioné. ¿Okay? Entonces, si tengo que prever, tengo que asegurar que mis hijos van a recibir los alimentos. Incluso en un procedimiento de divorcio, si solamente uno de los cónyuges es quien aporta lo económico, tiene que garantizar que va a seguir dando una pensión alimenticia. Tiene que garantizar, tiene que dar una hipoteca, una fianza o de alguna otra manera. ¿Cuáles son las salidas que se dan? Oye, yo no te puedo garantizar porque lo único que tengo es la casa en la que tú vas a vivir. Entonces, ¿cómo voy a hacer una hipoteca sobre la casa que tú vas a vivir? Y entonces, aunque jurídicamente puede ser viable, de manera práctica no lo es, ¿no? Entonces, cuando hay una pugna de pareja, quizá nuestro ecualizador son nuestros hijos. Ese no te puedo ver ni en pintura. Cuando bajamos la mirada y vemos a nuestros hijos, como que vemos ahí un refugio y con quien sí nos podemos sentir cómodos de dejarle nuestros bienes en ese momento. Y esas dos voluntades confluyen entre los cónyuges. Está bien. No te lo estás quedando tú. Se lo estás poniendo a los hijos. Sí, pero... Ahora, hay algo importante. Hay procedimientos especiales, incluyendo el familiar, que se puede llevar con un mediador o una mediadora. Y lo que hace un juicio es determinar quién tiene la razón. Puede haber sido la peor persona del mundo, pero jurídicamente tenía la razón.
¿no? Entonces, la parte afectada, que era la mejor persona del mundo y que pudo haber reclamado algo que quizá moral o que habían dialogado estaban de acuerdo, pues pueden, el juez le va a dar la razón a quien la tenía o a quien pudo probar que la tenía, ¿no? Y la mediación, ¿no? La mediación ayuda a las partes para que se pongan de acuerdo entre ellas mismas, pueden estar asesorados desde luego con abogados, pero además de terminar ese conflicto de razón, también ayuda a terminar el conflicto personal. Es decir, tenemos un dicho de que con el litigio, con la sentencia se acaba el litigio, con la mediación se acaba el conflicto. Ujú. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer con el celular de una persona que muere? ¿Quién se lo debe de quedar? ¿Qué haces con las redes sociales? El celular, hay bienes que sí se transmiten en el momento que fallecemos, bienes o derechos tangibles, ¿no? Esa tangibilidad o intangibilidad la podemos transmitir. Un celular es algo tangible que van a recibir mis herederos, ¿no? Algo intangible, derechos de autor, ¿no? Salida de emergencia, no sé si está inscrita en el... Ujú. Está inscrita, esos derechos también son transmisibles. Hay otros que no. Y es cuestión de revisar, por ejemplo, el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales, por ejemplo, Meta te dice que Instagram, Facebook y WhatsApp son de ellos. Todo lo que pongas ahí, al final del día son de ellos, ya no es tuyo. Entonces, lo que sí hay es lo que se denomina el derecho al olvido. ¿Qué es eso? Es decir, oye, ya me morí, ya déjame en paz, no me estés, no agarres mi red social para seguirle dando, ¿no? Entonces, se cierran las redes sociales, puedes designar una persona que se encargue precisamente de cerrar tus redes sociales. ¿Cómo funciona eso? Si tienes una persona de mucha confianza, sabe. Le tendrás que dar usuarios y contraseñas y todo, ¿no? Exacto. No las tienes, puedes acudir a Facebook, puedes acudir a Meta, puedes acudir a la que sea. Es decir, soy fulano de tal, albacea de tal persona, en ejercicio del artículo tal del Código Civil, necesito que me des de baja esto y que me autorices a que ponga estos mensajes, dame las claves. Y ya con eso terminas. Porque las redes sociales al final del día no es exclusivamente un medio de comunicación, no, es mucho más. Ok. Qué interesante, ¿no? Sí, porque yo no... No, sí. yo ni en cuenta, no. Y le ponen hasta como una crucita. Ya me tocó ver. O sea, a veces no la cierran, pero les ponen de que ya falleció. Un moño de luto y cosas así. Algo es, no, o sea, si tiene como según yo, sí tiene como un simbolismo ahí Meta y le ponen algo. Qué interesante. Según yo sí. ¿Todos los hijos deben de heredar por igual? ¿No? Pensemos ni siquiera que no tienen los hijos ese derecho de heredar, ¿no? La ley se los da. Cuando no otorgamos testamento, cuando dejamos nosotros de decidir a quién le queremos dejar nuestra herencia, ese derecho a la herencia o ese derecho de decisión lo toma la ley. Y entonces el Código Civil te dice, oye, Guillermo, tú ibas a otorgar un testamento, no lo otorgaste, entonces yo supongo que lo que querías era que tus hijos heredaran por partes iguales. ¿Ok? Tú no decidiste otra cosa, vamos a hacerle de esa manera. Y van señalando en ese proceso de sucesión intestamentaria o intestado quiénes heredan y en qué porcentaje. En principio, los hijos y demás descendientes heredan cada uno de ellos por partes iguales. En un testamento puedo designar que alguien herede más, alguien que herede menos, ¿sí? Puedo no incluir a alguien, tengo 3 hijos, puedo no incluir al tercero, ¿sí? Puedo no incluir a la primera, ¿sí? En insisto, en esta facultad que tenemos en México, heredará o no heredará que nosotros consideramos. ¿Se puede dejar a las mascotas? Las mascotas se consideran como bienes, no como personas beneficiarias de testamentos. ¿Qué es lo que algunas personas están haciendo? Es que instituyen a alguna persona como heredera, como heredero, o a unas o varias, con la condición o sujeto a la condición que se haga responsable de bla, 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 en relación al perrito Jockey. O sea, haz de cuenta, yo designo a Samuel
como quien dice, albacea Ujú. de... No, de Choco todos y mis Vicky. bienes, pero sí, solo bueno, sí de todos mis atiende a mis bienes, perras. Ándale. No, sí, güey. y solo sí se atiendes a la Choco y a la Nikki. No, pues ya bailó. No, bueno, Sí, y no quiero solo nada, sí. fíjate. No, eso Dice- se puede hacer o incluso se puede designar a una fundación con una cantidad determinada Ah. y responsabilizar. Oye, cuando yo muera, le digo a mi albacea que vaya a la fundación fulana de tal, que tengan ahí el perro o a la perrita y les entregue tal cantidad de dinero. Oye, eso sí es mera curiosidad, o sea, porque a final de cuentas, cada vez vemos más parejas que tienen perrijos. Ujú. Entonces, realmente los quieren como hijos. O sea, sí te ha tocado así testamentos donde sí, ay, no. ¿Sí? Sí, no podemos establecer que heredan, ¿no? Es un concepto Digo, que se denomina capacidad. Qué ¿no? qué responsabilidad de las personas. Qué bueno. Bueno, cada quien va dejando sus afectos y quienes hemos tenido la gran fortuna de tener hijos y lo que recibes, esa oportunidad de querer a alguien como son los hijos es invaluable. Pero quizá hay circunstancias que han impedido que personas tengan hijos o momentáneamente no hayan considerado ese cariño. El único hecho es que te mueres y Yorkie, si no estableces algo, en el mejor de los casos, alguien va a acoger a Yorkie. Y perdón, quiero entrar en un punto hablando de esto. En virtud del testamento, también podemos decidir las personas que se van a hacer cargo de nuestros hijos menores de 18 años. Ya. Si mi esposa y yo tenemos hijos menores de esa edad y padecemos en el mismo accidente, es necesario que alguien continúe jurídicamente siendo quien guía a nuestros hijos. Pero también efectivamente esa persona es quien nos va a agarrar de la mano hasta que cumplan 18 años, los va a cuidar y va a continuar con sus valores, educación y cariño. O sea, eso si no lo dejas en un testamento, el juez es el que va a decidir con quién se quedarían. Así es. Ok. Con una cuestión adicional, que pensemos que ambas familias quieren a nuestros hijos o amigos o no, y entonces ahí la disputa no es por quién no. Es que el niño va a estar mejor conmigo, no es que la niña va a estar mejor conmigo. Claro. Y esa pugna de cariño también se vuelve complicada. Y tú decías hace un momento, yo no tengo nada que heredar. ¿Tienes hijos? ¿Estás seguro que mañana no vas a vivir? Que vas a vivir? Por lo menos designa tutores. Sí, y a lo mejor puedes heredar algo que ni siquiera lo tienes hoy día, pero ya lo dejaste plasmado. Sí, no, sí es lo correcto. Sí. No, sí hay que hacerlo. Incluso, puedes instituir como herederos y como tutores a personas que no han nacido. Me caso el día de hoy, ¿no? A la edad que sea, y planeamos tener hijos dentro de 4 o 5 años, pero ya quiero hacer mi testamento. Entonces ya puedo decir, instituyo como heredera o a mi esposa o instituyo como herederos a los hijos que llegue a tener al momento de mi fallecimiento. Oye, la única condición es que estén concebidos antes de que yo fallezca. Yo tengo una duda. Vamos a suponer que yo heredo a mis hijos menores cualquier cantidad de patrimonio. Pero puedo condicionar, oye, a Joselito le voy a dejar mi carro rojo marca fulana de tal. Y evidentemente él podrá hacer lo que quiera. Pero sí y solo si termina la universidad. Puedo condicionar hasta ese nivel de detalle de que termine la universidad o que termine un posgrado de licenciatura en algo o maestría en lo que sea. ¿Puedo condicionarlo a ese nivel de detalle? Así es. O que se case. Esa no. Se case. Esa no. Hay condiciones que puedes poner en el testamento y hay condiciones que no puedes poner en el testamento. Esas condiciones son muy similares en términos generales a las de cualquier otro contrato. Oye, yo te voy a donar mi coche rojo cuando termines la universidad, ¿no? Yo te voy a dejar mi coche rojo y si me muero, te lo van a entregar cuando termines la universidad. Digamos que esa misma decisión que hubieras tomado en vida, le estás previendo en tu testamento. Pero no puedes decir, te dejo el coche rojo si no te casas con tal persona o si sí te casas con tal persona. Eso va en contra de la libertad de casarte o no casarte. Y dice, ay, es que el Ferrari rojo de mi papá estaba a todo dar y bueno, la muchacha no está tan fea, va.
¿no? Eso sí no lo puedes poner. Y otras condiciones imposibles de cumplir. Oye, te dejo como heredero del rancho siempre y cuando dejes de respirar por 24 horas. No. O sea, tu deseo, tu voluntad era que no fuera tu heredero, ¿no? Nadie puede dejar de ser. Y se puede, por ejemplo, ay, esto es muy de película. O sea, se puede. Dejo como heredero al que me dé el primer nieto varón. Puede ser. Sí. Qué loco. O sea, sí existe. No, qué interesante, güera. La verdad es que luego, como dice Paola, son temas novelescos o de películas que es nada, no puede ser. Pero bueno, quizá tú quieres asegurar que el legado educacional de los hijos, o el apellido, que cuando menos esté garantizado que van a estudiar una carrera, bueno, pues te candadeo hasta que termines la carrera. Aunque sea por interés, pero que la termine, ¿no? A la herencia legalmente también se le dice masa hereditaria. Pensemos que nosotros somos los cocineros de esa masa, ¿no? Cocinas tu masa, tú le pones los ingredientes que tú consideres, tú la amasas como quieres, haces tu pastel y repartes las rebanadas del tamaño que tú quieras. Entonces, oye, es que yo quiero que tú tengas una cereza. O la otra es, no te voy a dar pastel hasta que te termines la comida, ¿no? Así lo puedes hacer. Hay en la carrera nos dicen que no hay mayor representación de la propiedad privada o mayor muestra de que existe la propiedad privada que las herencias, porque decides incluso ya cuando no estás. Oye, y puedo, si yo tengo 200 pesos en el banco y tengo 3 herederos, yo puedo decir a cada uno de ellos se les va a entregar de forma quincenal 35 centavos de peso y hasta que se acaben los 200 pesos. Tan, así. O eso nada más es en los fideicomisos. Es muy similar el fideicomiso y el testamento en ese sentido, ¿no? Así es. El fideicomiso le encargas que sea un banco, una institución fiduciaria que incumpla con tu voluntad. En este caso se lo vas a encargar a una persona. A una persona. Y esa persona va a tener que garantizar que va a cumplir con eso por todo el tiempo que sea necesario. Los albaceas, nuestros albaceas, que luego pensamos que son los dueños, no son los dueños, son nuestros empleados. Son administradores. Exactamente. Y los administradores tienen que prestar cierta garantía. Si yo le voy a encomendar a alguien que me haga una mudanza, oye, ¿qué garantía tengo de que mis bienes sí me lo vas a dejar en Monterrey? ¿No? Oye, ¿y si muere el albacea? Designas un sustituto. Como también en los herederos. Asumimos que nosotros vamos a fallecer. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Y qué pasa si nuestro heredero o nuestra heredera, alguno de ellos fallece antes? Puede designar como herederos a otras personas, designa sustitutos. Y lo que hacemos precisamente en la plática en la notaría es, oiga, ¿y qué pasaría si esto? Ok. Ahí va la que sigue, ahora sí. ¿Es cierto que el gobierno se quiere quedar con parte de las herencias en la forma de impuestos? Actualmente, la verdad es que yo no sé qué es lo que quiere el gobierno, ¿no? Y no me refiero solamente al tema de las herencias, me refiero en muchos aspectos, ¿no? Pero ese es otro tema. En este caso, precisamente está exenta el pago de impuesto por herencias. En nuestro país no se paga impuesto a las herencias. No se paga un centavo de impuesto a las herencias. Lo que sí se causa es un impuesto solamente relacionado a los inmuebles, que es como si adquiriéramos por compraventa, por donación o por otras circunstancias. En la mayoría de los países de las principales economías del mundo sí hay un impuesto a las herencias y hay una tabulación en relación a la cercanía o lejanía del parentesco o del matrimonio concubinato. Hay países que graban hasta el 40% de las herencias, del patrimonio lo graba con un impuesto. Se ha dialogado mucho, se ha considerado mucho, ha habido iniciativas para establecer un impuesto a las herencias. Al día de hoy, ninguna ha prosperado. No sabemos mañana cómo estén las cosas. Tengo una duda. Mi mamá me deja en herencia una casa, pero yo no tengo para pagar el impuesto. ¿Qué pasa en el mientras? O sea, esa casa todavía no puedo hacer uso de esa casa. ¿Quién se la queda mientras? Repito la palabra sucesión. Yo vengo con mi patrimonio, fallezco y no se queda el patrimonio perdido, ¿no? Tiene cierto proceso que va a llegar
en su oportunidad a ti, siguiendo una serie de formalidades. Si tu mamá te deja a ti tu casa, hay en la mayoría de los códigos civiles de cada entidad, se establece que cuando un heredero ha sido determinado como legatario respecto a un bien y se encuentra en posesión de este, puede continuar con esa posesión. ¿Qué es lo que le va a faltar a tu casa? El acta de nacimiento, la escritura correspondiente. Te mencioné hace un momento, en la Ciudad de México hay una serie de beneficios cuando adquieres por herencia el inmueble, ¿no? Y ya me dirán ustedes que seguramente lo saben. Yo cuando veía decía, voy a entrar al concurso del TEC, ¿no? Una casa de 80 millones. Yo luego decía, no, y luego, ¿con qué voy a pagar la escritura? Oye, que están, y aparte con 4 coches alemanes y no sé qué. Sí. ¿Y quién me va a pagar los seguros? ¿No? Entonces, la herencia al final del día es un beneficio. Se puede establecer algún crédito fiscal o puedes solicitar un crédito de liquidez con garantía sobre tu propia casa para obtener los recursos necesarios para... O sea, entonces, por lo que entiendo, esa casa yo la puedo usar, la puedo habitar, la puedo todo. Sin embargo, no tengo un papel que avale que es mía y que la pueda vender el día de mañana, por ejemplo. Exactamente. Si la quieres vender, lo vas a poder hacer. Y pago el impuesto. Sí, toda vez que la hayas pagado. Exacto. No lo haces así y entonces es como si vendieras un coche sin factura. Que sí, puede robado. Sí, oye, este coche vale $500,000 pesos, pero no tengo la factura. Te doy 200. Ok. Oye, ¿y qué pasa con aquellas personas que tienen algún patrimonio, ya sea líquido en dinero o activos en propiedades, y ya no tienen descendencia o ascendencia? ¿Qué sucede con esos bienes? Y no otorgaron testamento. No otorgaron testamento. Ok. La ley dispone lo siguiente. Primero heredan descendencia, no tienes. A falta de descendientes, son ascendientes. No tienes. ¿Tienes cónyuge? No. Ok. ¿Tienes hermanos? No, estoy solo en la vida. Solo en la vida. Entonces, al menos en la Ciudad de México, ese patrimonio va a necesitar de un dueño. Ese patrimonio que en principio no tendría dueño, entonces busquemos una forma de beneficio, que a eso beneficie a alguien. Y entonces lo que se hace es, se llama a una institución de beneficencia a través del DIF, para que a través del DIF y de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México determinen a qué instituciones puede ayudar esos bienes. Oye, tengo una casa con un jardín muy grande y está ideal para tener ahí un jardín de niños, por ejemplo. O para tener a perritos, o para tal, o sabes que tengo una casa bajo tales circunstancias, un edificio, esto le va muy bien a tal fundación que se dedica a recibir niños sin papás, o es decir, siempre se puede tener destino. Yo me ofrezco con toda la humildad. Hacer el beneficiario. Hacer el beneficiario, pónganme, pues total. Ya con los 100 pesitos estamos, Exacto, ¿no? Sí. Si ya te va a hacer cargo de las perritas, no. Pues oye, mito o realidad, si no tienes independencia económica en el matrimonio, ¿no eres libre? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que esa independencia económica se puede leer desde 2 aspectos. No tengo independencia económica en cuanto a que no tengo ingresos, o no tengo independencia económica porque todos mis ingresos los aporto al matrimonio. Creo que de esas lecturas podemos tomar 2 caminos. No tengo un ingreso, estoy condenada o condenado a vivir ahí aunque no quiera. No tengo un remanente, entonces me debo de preocupar porque si algo sucede, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida o con las personas que dependen de mí? ¿No? También creo que en muchos casos es una forma de violencia. Es decir, todo está a mi nombre, ¿no? Todo está de alguna manera diseñado para que yo tenga un control sobre ti. Hay otras ocasiones en las que está mi nombre, pues por cuestiones de créditos, por otras cosas, pero no se hace con el afán de lastimar o de hacer sentir a otra persona menos o dueño de esa persona. Pero en muchos casos sí es una forma de violencia en las que
todo está a mi nombre y si tú te quieres ir, vete, pero la casa ya se queda a mi nombre. Estadísticamente, poco más de 2/3 partes de los inmuebles en México son propiedad de varones. No. Sí. Y 1/3 parte, o menos, es propiedad de mujeres. Cuando quizás las mujeres aportaron mucho para que el varón pudiera comprar la casa. Y dicho de una manera, puede ser desde una actividad económica evidente o puede ser desde, oye, tú vete a trabajar, tú no te preocupes. No, ese es el principio básico, claro. Así es. Entonces, hiciste un patrimonio porque tú no tenías que preocuparte por tus hijos. Por tus hijos, y no solamente por un tema de limpieza o de nutrición, sino un tema de educación, un tema de principios, un tema de valores. Y entonces yo me quiero divorciar a los 60 años, y yo, que te vaya muy bien, la casa es mía. No. Oye, pero yo me quedé esclavizada para esto. Si yo lo hice con el ánimo de que tener siempre esa persona a mi lado, o de que si hubiera algún problema, esa persona se fuera sin más, sí, yo creo que es una forma de... Es que eso Sí, es donde yo digo que en la negociación del divorcio, o sea, no se vale el hecho de que si hicimos 2 casitas y yo me voy a quedar con una, no, pues te doy la otra, pero ponla a nombre de los hijos. Así sí. O sea, es como te doy el permiso de vivir ahí. O sea, no se me hace justo. En una negociación no está padre. En los procesos de divorcio han ido cambiando. Antes tenías que dejar acreditada una causal de divorcio o el mutuo consentimiento para que te pudieras divorciar. Y entonces ahí veíamos en las telenovelas, yo no te doy el divorcio. No te lo voy a dar. Pruébame algo que yo haya fallado para que tú te puedas divorciar. Si no, yo no te voy a dar el divorcio. Y entonces veíamos ahí a parejas que eran perfectamente infelices por todo el resto de sus días. Ahora las normas jurídicas disponen que con el solo ánimo de que una persona dentro de la pareja se quiera divorciar, el juez tiene que decretar el divorcio. Lo único que le dice, a ver, espérame, quiero ver si ya se te pasó el coraje o no y estás consciente de esto. Tienen que tener ustedes una junta, una reunión en la cual les digan, oye, si me quiero divorciar porque yo no te soporto. Esa junta de aveniencia o junta de conciliación la tienes que pasar para que siga el procedimiento. Yo tengo una duda ahí. Si hay hijos de por medio, se puede dar, o sea, hay, no sé si existe, si es así o no, o sea, que no se dé el divorcio hasta que no se hayan puesto de acuerdo con los bienes. No se puede. O sea, si hay hijos, debería de ser así. No. El divorcio como tal es una situación, de hecho, de una pareja. Y si los padres ya no pueden vivir en el mismo lugar de común acuerdo, yo creo que es hasta más dañino. La otra es, ya te divorciaste y entonces sí entra un procedimiento de guarda, de custodia y de obligaciones. Pero ¿te hace sentido que debería de ser primero el cuidar de los hijos? Sí, el bienestar de los hijos económico antes que... Porque luego pasa que se divorcian, él o ella se casan y ya o tienen otra pareja y como ya son libres, ya les vale madre arreglar la cuestión económica y ahí nos hacemos garras y la dejo pasar y o sea, no está padre. No, dentro del procedimiento de divorcio, si es de mutuo acuerdo, incluso se presenta un convenio de mutuo acuerdo. Si no es de mutuo acuerdo, en el escrito inicial, en la demanda de divorcio, en la solicitud del divorcio, se piden medidas cautelares. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Oye, que el infeliz de mi marido ya no vea a los niños más que los sábados de 4 a 5 porque tampoco le puedes prohibir la convivencia. Oye, que el infeliz de mi marido siga proveyendo tal porcentaje de los gastos. Oye, que no, todo eso. No se lo pones con esas palabras, ¿no? Nada más que el cónyuge tal. Y todas esas medidas cautelares se ponen en el procedimiento inicial. Custodia, la guarda y también cómo se va a seguir solventando las necesidades económicas. Fíjate que el abogado no lo puso, la abogada no lo puso. Hay una figura en todos los procedimientos familiares. En todos los procedimientos familiares en los que haya menores de 18 años o niños, niñas y adolescentes, como ahora les debemos de decir, interviene un ministerio público familiar. Este ministerio público familiar tiene que tomar una posición neutral, objetiva
y ver en principio por los niños, niñas y adolescentes, y en su caso también por los cónyuges, para que la o el cónyuge no salga lesionado por algo que es abiertamente leonino, ¿no? Ok. Oye, estamos de acuerdo en divorciarnos, pero y estoy de acuerdo en que no me dé pensión alimenticia. Oye, ¿y de qué vas a vivir? Pues voy a buscar trabajo. ¿De qué has trabajado los últimos 20 años? De nada. No, ese convenio tiene que ajustarse. ¿Bienes separados o bienes mancomunados? ¿Cuál es la diferencia y por qué uno o por qué el otro? Bienes separados y quiere decir que lo que hizo cada uno es de cada uno. Bienes mancomunados dice que casi todo es de ambos, porque también hay ciertas excepciones. ¿Okay? En los bienes mancomunados o sociedad conyugal, lo que cada cónyuge recibe por herencia, por donación o por don de la fortuna es de cada cónyuge y no tiene que darle al otro, aunque sean bienes mancomunados. Lo que cada cónyuge recibe por producto de su estricto trabajo en lo que no intervenga el otro cónyuge es también de cada uno. Pero también de cada cónyuge son las deudas que asuma en relación a esos bienes, ¿no? Y van a ser comunes aquello que se compartan, aquello que hayan dialogado que sea común. De la misma manera, si yo comencé a pagar mi coche un año antes de casarnos y lo terminé de pagar al día siguiente que me casé, ese coche sigue siendo mío porque ya lo venía pagando, o sea, era algo con lo que yo aportaba. En el caso de un divorcio, conforme al Código Civil de la Ciudad de México, cuando nos casamos por bienes separados y mi cónyuge estuvo dedicado preferentemente al cuidado del hogar, a la atención de mía y de nuestros hijos, lo que decíamos hace un momento, lo que me permitió a mí generar fortuna, entonces tiene derecho a una pensión equivalente al 50% o una liquidación equivalente al 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, vamos a llamar así, con mi dinero. Y si adquirió bienes, mi esposa, se van compensando las cantidades. En la sociedad conyugal puedes establecer capitulaciones matrimoniales. Y en esas capitulaciones matrimoniales puedes establecer desde pensiones, desde bien, aunque debiera de ser de cada cónyuge, es de los dos, o bien, aunque pareciera que debe ser de los dos, solamente va a ser mío. Entonces, afortunadamente, cada vez se platica más el aspecto patrimonial antes de casarnos. Porque antes nos casábamos diciendo... hasta que la muerte nos separe. Así es. Y nunca pensabas estás ilusionado porque iba a ser de esa manera. Y decías, lo mucho o poco que llegue a tener es tan secundario solamente por tenerte a ti, ¿no? Sí, claro. Y ahora es algo que se platica más, ¿no? Te toca a ti. No más. ¿Voy? Sí. ¿Por qué en México? Ahí está buena. ¿Por qué en México hay tanto influencer que lava dinero del crimen organizado? Y si quieres, antes que contestes... Te puedes apagar al 20. No, la pregunta es porque participas en la GAFI, que me gustaría que explicaras qué es y por qué esta pregunta. Y ya la respondes. Ok, GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Uh-huh. Lo que hace GAFI es dictar una serie de normas, se le denomina las 40 recomendaciones y unas notas interpretativas respecto a cómo deben de ser las normas en cada país para evitar realizar operaciones que produzcan el lavado de dinero. Okay. O evitar que a través de un negocio lícito se le dé cauce a dinero ilícito. Ese es en términos generales. Es un organismo rector a nivel internacional que depende de la OCDE y en el cual México es país miembro formal de GAFI, pero de manera indirecta están todos los países del mundo. ¿Okay? Yo lo que hago es presidir un grupo de trabajo a nivel mundial por parte del notariado que precisamente tiene relación con GAFI y con otras instituciones o autoridades que tienen que ver con todo eso. Y lo que a mí me corresponde ver, junto con el grupo de trabajo, porque es un trabajo en equipo, es de qué manera podemos buscar que la economía continúe bajo un esquema seguro y que el trabajo notarial también esté seguro sin que se considere que la o el notario es el medio que lava dinero, ¿no?
una persona que va a lavar dinero necesita ser un vendedor con un comprador. El notario lo que hace es dar fe de la operación, pero no es quien está lavando el dinero. Entonces, ese tipo de detallitos en la relación con las autoridades de primer nivel a nivel mundial. Y hay distintas actividades. Números redondos son 20 actividades que van desde arrendamiento de inmuebles, compraventa de coches, de automóviles, joyas, desarrollos inmobiliarios, algunas otras que van estrictamente, agentes aduanales, por ejemplo, que van estrictamente relacionados con aquello que ha detectado Gafi o el gobierno mexicano, que son medios para lavar dinero. Pero ¿cómo lavas dinero con un influencer? No entiendo. No, yo tampoco sé. No sabría. Yo desconozco, pero quizá ese influencer tiene un contrato, ¿no? Como los artistas. Como los artistas, es decir, oye, tú vas a aparecer tienes que aparecer 5,000 veces diciendo salida de emergencia, es el mejor podcast de México. Bueno, que además lo es, pero no, además Y sí lo es. que además, pero además alguien lo tiene que decir, ¿no? Y lo tiene que decir 5,000 veces. Y yo lo que voy a hacer es, mi empresa te contrata a ti, influencer. Mi empresa es una empresa fantasma, una empresa fachada. Y a través de esa empresa introduzco dinero ilícito a lo lícito, ¿no? Y luego hay que ver qué es lo que va a recibir como contraprestación la empresa fachada por haber generado ese beneficio. O sea, o que los contraten para eventos, antros y cosas de esas, a lo mejor. Porque no, la verdad no. No sabemos ni queremos saber. Ni queremos saber. La verdad es que ese tema del lavado de dinero es muy, muy delicado y requiere demasiada puntualidad porque pues está fuertísimo hoy día, ¿no? Con todo lo que sucede en el país, en los comercios negros y todo esto está fuertísimo, ¿no? Pero precisamente hace un momento dialogamos que Salida de emergencia es una labor pedagógica, sí, en relación a muchas cuestiones que luego no se ponen sobre la mesa. Lo que tratamos de hacer en el notariado es también hacer esa labor pedagógica para decir, oye, vamos a ser cuidadosos. Tu casa es una casa obtenida con el producto de tu trabajo, con un crédito, etcétera. No la metas en algo innecesario, ¿no? Cuidemos que quien te paga cumpliendo con ciertos requisitos. O al revés. ¿Tú a quién le vas a comprar? Hay que asegurarnos de que también esa propiedad esté bien, que formalmente hay una transmisión de propiedad y tú págale, no le pagues en efectivo, págale mediante una transferencia porque además es seguridad tuya, seguridad de tu patrimonio y seguridad incluso fiscal de tu inversión. Sí, claro. Y eso con muchas otras actividades entre las 20 que te menciono, ¿no? Anteriormente comprar bienes inmuebles era relativamente mucho más sencillo. Podías pagar en efectivo sin tanta complicación, no había límites, etcétera. A lo mejor hace 10, 12 años de que ya todo eso cambió. Y ahorita, si tú me dieras la opción de si yo tuviera una propiedad y la fuera a vender, yo prefiero que sea con transferencia a que me la des en efectivo. No tanto, o sea, por la única y sencilla razón de que el efectivo ya no puedes hacer mucho con él. Sí, ya no puedes hacer nada. Ni siquiera ir a comprar un carro, ¿eh? No, ya no puedes hacer mucho con él. Y de alguna manera dices, oye, pues es que tienes que pagar. Y pues sí, tienes que pagarlos, los tienes que pagar y pues los pagas, pero pues ya, eso ya está listo para estar en el sistema limpio, pues, ordenado, ¿no? Tener efectivo no es delito, ¿no? No. Si yo tengo un negocio que está sobre la avenida aquí enfrente y la gente llega y me paga en efectivo todos los días el café, pues yo lo único que tengo que hacerle al fisco es decir, oye, recibí tanto, ¿no? Ahí está tu porcentaje de impuestos que te corresponde bajo el régimen fiscal que me corresponda, y ya sea que lo haya metido en mi cuenta o no, esa ya es mi decisión y me puedo gastar en efectivo lo que yo quiera. Lo que bien comentas tú también es, ya no puedo llegar a comprar un coche con mi costal de efectivo. Oye, ¿dónde está la casa? ¿Cuánto cuesta? No, pues te cuesta nada 2 millones como estos. Eso ya no se puede. Jurídicamente hablando, lo que es el dinero es un medio para liberarte de una obligación de pago y tiene un poder liberatorio infinito, ¿no? Con la ley de prevención del lavado de dinero, dice, está bien, el dinero sirve para pagar tus deudas, pero no puedes pagar una casa, no puedes pagar un coche, no puedes hacer esto y todo en efectivo, precisamente para restringir el uso efectivo proveniente de presuntas actividades ilícitas. Sí. Vamos a la penúltima.
pregunta, ¿qué tan cierto es que el mundo se mueve por el lavado de dinero como en el final de la serie Breaking Bad? Que yo no lo vi. Sí, yo tampoco. Hay un gran porcentaje de dinero ilícito en distintas actividades, habiendo sido, puedo decir que sea lavado de dinero o no. Reitero, el lavado de dinero es utilizar un fin lícito, pero con el suministro, con el flujo de recursos obtenidos de manera ilícita. Lamentablemente hay muchos aspectos que confluyen para ello. Ahora, en nuestro país podemos hablar todos los programas que ustedes consideren, incluso con especialistas que están muy metidos en eso, pero también podemos decir que en México el 50% de la economía es informal. Entonces, cuando tienes tanta economía, tanto flujo de efectivo, pues sin lugar a dudas, aunque tu dinero sea lícito, no sabes qué va a hacer el otro con él. Si el otro con ese dinero que tú le diste de origen lícito, lo que sea es comprar fentanilo para luego revenderlo, se provocó, o sea, porque no hay transferencias, no debiera, en principio, no, la verdad es que no lo sé, o alguna otra situación, una compraventa de armas, una trata de personas, etcétera. Todo eso se hace en efectivo. Mientras más circulante hay en el país, mientras más billetes hay sobre las banquetas, sobre las mesas de negocios, etcétera, tienes mayor parque para estar disparando en ese aspecto. Es que según yo, ese ha sido también parte del problema, porque en muchos otros países, o sea, bueno, es que a mí me ha tocado hacer investigaciones de mercado justo con instituciones financieras para ver cómo se distribuye y cómo se mueve el dinero en México. Precisamente, lo he hecho 2 veces. Entonces, en México no se ha visto como en otros países la disminución del uso del efectivo. En otros países ya es muy poco, casi todo es de manera electrónica. Y en México ha ido a la baja, pero muy poquito. Claro, el gobierno cada vez trata de cerrar y de ver de cómo llevar a las personas a meterlas a un sistema financiero, porque mucha gente ni siquiera tiene una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, etcétera. Pero mucho del problema del por qué no ha bajado el uso del efectivo es precisamente por todo el comercio informal. Exacto. Y uno de los pasos que se hizo, el pago de las pensiones del gobierno federal, ahora son a través de las tarjetas del Banco del Bienestar. Para que en principio, si vas a comprar algo con uses tu tarjeta en cualquier lugar y te cobren con la tarjeta. Pero lo que la gran mayoría de las personas hacen es que llegan su tarjeta, lo meten en el cajero, sacan el efectivo y más vale un peso en la mano que cientos volando, ¿no? La otra es que los procesos económicos dentro del país también han obligado a que Banco de México, se le dice base monetaria, la base monetaria en efectivo, siga de manera constante. No hay una reducción tan evidente como bien mencionas respecto a otros países. Pero también déjame decirte que de eso debe ser un proceso paulatino, como bien señalas, poco a poco, y tiene que haber cierta educación y orientación. Hace no mucho leí que en Suecia, que es uno de los países que ya casi no hay efectivo, no puedes llegar y decir, quiero coronas suecas para pagar. Te dice, no señor, aquí todo es con efectivo, llégale como quiera. Resulta que la tangibilidad que te da el dinero, un billete, una moneda, dices, traigo dinero o no traigo dinero. Llegas con el plástico y dices, mientras siga pasando, ¿no? Y eso ha creado un problema de falta de pagos en Suecia de manera importante, porque la asociación que hacemos respecto al tener dinero a que lo estoy pagando con una tarjeta es totalmente distinta. Entonces tiene que tener un proceso también pedagógico para ese fin. ¿Nos vamos con la última? Sí. Tenemos una pregunta icónica, que se la hacemos a todos los que están aquí sentados. Un poquito difícil, pero yo sé que la vas a poder sacar adelante. Y es, ¿cuál ha sido la salida de emergencia que marcó tu destino? Yo creo que, sin lugar a dudas, el momento en que estábamos esperando a nuestra hija. Esa salida de emergencia me puso en una posición incómoda, por llamarlo de alguna manera, que me mantuvo en las decisiones que había yo tomado e incluso me confronté con quien no me hubiera confrontado
en otras circunstancias. Entonces, esa puerta que pudo haber sido como de peso en su oportunidad, la realidad es que me cambió la vida para bien. Qué bonito. Pues qué bonito para tu hija. Qué bonito. Sí, son Ay, situaciones. hasta se le llenaron los Sí, ojitos. qué bonito. Sí. Qué bonito. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. No, Ha sido un espacio de mucho aprendizaje y agradecemos mucho tu presencia, tu tiempo. No, gracias a ustedes, se los aprecio mucho, Samuel. No, Paola, gracias. Gracias a quien hizo posible que estuviera aquí. Mil gracias también. Y ha sido un honor, lo repito. Gracias. Gracias, Samuel. Güera. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? A manera de sugerencia, ustedes los ven no solamente en México, sino en cualquier cantidad de países. Tienen un tema de herencias, vayan con Lau, el notario que esté cercano a ustedes. Mi nombre pues, ya apareció en algún momento. Quieren que yo los atienda, búsquenme y con mucho gusto. ¿Cuál es el número de la notaría? Soy el notario 243 de la Ciudad de México y el teléfono de mi oficina es 55 520 243 00. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias.